Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional diseñado para construir conceptos, reflexiones y, en definitiva, pensamiento crítico que nos dé lugar a tener un criterio propio nuestro para enfrentar los graves y agobiantes problemas que vive ahora mismo el Ecuador y el mundo. Saludo cordialmente este día a mi invitado, el doctor Daniel Pontón, analista en seguridad y docente universitario. Daniel, gracias por haber venido. Hemos conversado varias veces vía telemática. Ahora agradezco cordialmente su presencia aquí. Bueno, vayamos por lo que ahora mismo está en coyuntura. El mensaje, el discurso de 21 minutos del presidente de la República el pasado 24 de mayo, el sábado, cuando se posesionó para un periodo ya completo, ahora sí, de 4 años, del 2025 al 2029. ¿Qué pudo sacar Daniel Pontón en blanco? ¿Qué pudo sacar en borrador del discurso del presidente Daniel Noboa? Bienvenido, Daniel. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y bueno, un placer conocerle en persona y bueno, siempre es mejor estar en contacto. Le venía pensando, me encanta el nombre de su programa, ¿ah? Utopía. Qué importante ese Mi tema. plataforma Sí, y pensamiento crítico del programa. pensamiento crítico. Pero bueno, independientemente del orden, es una cosa impresionante. Yo soy profesor también y te estoy dando una clase de planificación. Y lo primero que les manda a leer es sobre utopía, ¿no? ¿Cómo pensar en planificación si hacemos utopías, ¿no? No tenemos utopías. Eso es planificación estratégica, digo yo, porque planificación es más allá de ser esas aburridas matrices y todo el lenguaje tecnocrático respecto a la planificación. La utopía es importante. Y eso contextualizándolo al debate del presidente, ¿no? A la posición del presidente, el discurso. Creo que el Ecuador todavía le falta esa utopía, ¿no? Siempre en el nivel académico nos planteamos un debate entre Weber y Marx, ¿no? Marx decía que el presidente marxista es utópico, ¿no? Y los marxistas le contestaron, es utópico no tener utopías. Me parece que el Ecuador está viendo esa utopía, de no tener una utopía. Porque nos hemos conformado con lo que está. O sea, me da la impresión que el Ecuador está en ese viacrucis, ¿no? Y lo peligroso, resignándonos. Resignándonos a aceptar una realidad que se nos impone eh, como ya hecho, ¿no? Como que básicamente es lo que hay, ¿no? Y no queda otra sino de conformarnos. Y Y eso yo creo, normalizándole, Daniel, ¿no? claro, y a veces nos conformamos con tan poco que a veces perdemos cualquier destello de luz, ahí lo magnificamos y lo ponemos Son, y como... son, son burbujas o globos de ensayo, ¿no? Que le Sí, magnificamos. creo que en eso la comunicación del presidente, todo el artilugio comunicacional que se ha construido en estos últimos 8 años alrededor de la figura del anticorreísmo, justamente es eso, ¿no? Eh, Crear estos artilugios de darnos momentos, espasmos de momentos de felicidad, de emancipación, pero que nos quedamos ahí, ¿no? Yo creo que el proyecto de un gran país ha perdido. Creo que el presidente tiene esa gran labor. Yo todavía creo pues, en el presidente en el sentido de que todavía tiene 4 años para guardar y espero que le vaya muy bien, por lo que Pero con implica. antecedente de los 18 meses, Claro, no habla muy bien de él, ¿no? O sea, nunca nos ha metido una serie de ideas que dista mucho de ser justamente este pensamiento utópico, ¿no? Soñar un gran país. En cierta manera, premiado por el tema de su reelección, por el tema de ser un presidente de transición. pero esa emoción, esa emotividad de dos jóvenes, uno en la asamblea, el señor Olsen, y el señor Novoa en Carondelet, se vio ahí una especie de familias, una especie de grupo aplaudiéndose ahí, alabándose, todo ese tipo de cosas. Eso en cuanto abona para la esperanza del país. El presidente tiene una forma de gobernar muy ligado al tema de su círculo de confianza. Él es una persona que es muy poco abierto a generar un modelo de gobierno centrado en ampliar el horizonte de conformación de su gabinete con distintos espacios, distintos eh, grupos que puedan representarlo, distintas habilidades, distintos tipos de destreza. El presidente sigue careciendo de cuadros muy fuertes en su gobierno, salvo 4 ministros que son los puntales, los demás son bastante perfil bajo
y a veces con capacidades bastante cuestionadas respecto a su capacidad de gestión en general, ¿no? Y entiendo que su grupo político, yo me acuerdo cuando él lanzó en el mes de septiembre su anuncio de quiénes iban a ser sus asambleístas, pues el perfil social y el perfil de ese grupo de asambleístas que era de un grupo muy cerrado, ¿no? Y que había sido parte de su gobierno. Entonces yo decía, bueno, a ese grupo le falta política, la política entendida como ese arte de la inclusión, ¿no? Como ese arte de generar grandes procesos sociales que incorporen grandes sectores de la sociedad. Por ejemplo, no había indígenas, no había eh, gente no había negros, ¿no? Perdón, la palabra negro no quiero decir Entonces, despectivo, sino es que ahí no había una diversidad de género amplia, salvo más allá de que el presidente se jacta de tener una diversidad de género. Y eso me parece que hasta cierto punto le ha servido, porque él ha creado una especie un caparazón, un ¿no? caparazón, ¿no? Y que la gente ven es una esperanza, ¿no? Una esperanza, hay gente que lo está viendo desde el concepto del famoso wannabe, ¿no? Yo quiero ser. Eh, pero creo que ya en el conformación de un proyecto de 4 años es todavía genera muchas dudas y muchos desafíos respecto a cómo concretar un gobierno de 4 años que logre desarrollar y resolver, al menos en parte, los grandes problemas que tiene este país. Daniel, porque la tónica desde Moreno, ¿no? Moreno, Correa y Noboa, en sus dos periodos ya, siempre fue buscar unos enemigos, siempre fue culpar al otro. Ahora el señor Noboa no creo que tenga mucho espacio para criticar, porque él ha sido gobierno 18 meses y tiene que hacerse cargo, como dice, que me imagino que él dejó su propia mesa tendida, servida, y tendrá que hacerse cargo, digo, y gobernar en base a la realidad, pues, y no echándole la culpa a terceros o a otros. A ver, yo me quedo con el primero, Daniel Noboa, ¿no? Cuando llegó la elección de 2023 se la ganó diciendo yo no soy anti nada. Soy un tipo que soy pragmático, soy un tipo que, incluso una de sus gran momentos, de sus acuerdos de la asamblea fueron eso, ¿no? Eh, Me parece que hay una dependencia psicológica de esas agendas de polarización. No digo solo en Daniel Noboa. Tal vez es la expresión donde él trata de deshacerse de eso, sin embargo recula por el tema de la campaña, Porque es por el un tema. negocio, creo. Es un negocio que busca, bueno, ahí tiene los asesores comunicacionales, ¿no? Había asesores comunicacionales que decían que el arte de la competencia electoral es una guerra. Bueno, si tú crees la palabra guerra, pues vas a tener una guerra. ¿Sí? La realidad, el lenguaje crea realidades. Yo discrepo con mucho, porque esto puede ser una guerra también de inclusión, de paz, de armonía. Por ejemplo, el discurso de Obama en su momento era eso, ¿no? La gramática usada, Obama jamás buscaba la polarización, buscaba más bien un lenguaje de inclusión, de vender ideas, a veces que pueden ser superfluas, ¿no? O bastante irreales, como la libertad, la democracia, etcétera. Un tipo que encantaba a las masas, ¿no? Eh, pero claro, la dependencia, sobre todo en contextos como el Ecuador, pero yo no creo que el problema solo el Ecuador, yo creo que el mundo está así. Es crear estas narrativas de la confrontación, ¿no? De la división, que en su momento el correísmo sacó ¿Es provecho, parte ¿no? de la guerra cultural eso? Sí, es una cultura, pero también es un estado de ánimo, ¿sí? Eh, los seres humanos somos muy poco capaces de entender que el problema a veces está en uno. Entonces ahí sería imposible con todo eso hacer lo que al menos dijo Petro a la salida de la Asamblea, el asunto del diálogo nacional que lo requiere Ecuador, lo requiere Colombia, lo requiere Venezuela, y un poco incluso reivindicando la unidad regional de la Gran Colombia, por decir. Bueno, pero yo creo que nos falta. O sea, Petro lanzó bastante impopularmente en este contexto, sobre todo en el caso del Ecuador, fue a lanzar tubos de ensayos, ¿no? Habló de perseguidos políticos, habló de que hubo unas elecciones dudosas y habló de un acuerdo de la Gran Colombia, un sueño idea, pues bueno, bastante fuera de contexto. Bueno, Petro tiene esas particularidades, ¿no? Pero también es un tipo que es muy astuto y a veces le alza sus nuevos ensayos y a veces le han dado resultados, hay que darle cuenta, ¿no? Pero creo que de alguna otra forma plantea el esquema de la integración, cosa que actualmente se disipó, ¿no? El gran sueño de la integración regional, la integración latinoamericana, el sueño
se han perdido en función de fraccionamientos e intereses particulares, ¿no? Creo que Noboa, en su capacidad de establecer una política exterior, ha perdido esos grandes sueños. Y ese Sí, podría ser una señal que vinieron solo dos presidentes, exacto, e igual lo que pasó en Cuenca en la reunión iberoamericana. exacto. Creo que su lenguaje es muy hacia la política doméstica, ¿no? La parte internacional está bastante maltrecha y es algo que le toca recomponer. Le toca recomponer en función no sé, pues ahí cómo lo haga, porque claramente hay posiciones bastante, digamos, deterministas respecto al tema, por ejemplo, la situación de Jorge Glass, que eso es todo un tema para el gobierno, pero que le toca hacer un ejercicio muy fuerte de recomposición, le toca pensar mucho en una cancillería muy potente. O sea, si algo yo le puedo decir que fue distinto, el Lazo, pese a que yo tuve serias discrepancias respecto al gobierno de Lazo, Lazo tuvo una política internacional más interesante, en el sentido que tenía más coherencia, pues, ¿no? Tuvo una política mucho más agresiva, mucho más coherente, mucho más articulada, mucho más desafiante, que le permitió tener inclusive algunos elementos interesantes, que inclusive el mismo Novoa estar viviendo hasta el día de hoy. Eh, Novoa tiene un lenguaje mucho más hacia la interna, ¿no? El problema es que hacia la interna eso le toca y le juega un punto en contra, ¿no? Por ejemplo, tener este tipo de alianzas. ¿Qué se sintió, por ejemplo, en el tema de las crisis energéticas, ¿no? Porque a la larga le va a pesar, como dice Daniel, en la búsqueda de inversión extranjera, en la búsqueda de encontrar nuevos mercados, que está empeñado en acuerdos bilaterales con otros países para el asunto del comercio y la inversión. Así es, y más que todo, ¿cómo es? Un poco resolver ciertos problemas que son cruciales para el país, por ejemplo, el tema energético. Creo que ahí necesitas una política mucho más de- regional, de acuerdos regionales para poder un poco, porque el tema energético, el gran tema del déficit energético se puede resolver con una interconectividad regional, por ejemplo, a lo que Ecuador no ha avanzado, ¿no? Porque el problema de la sequía va a ser recurrente, de la crisis. Y frente a eso hay una serie de proyectos de mediano y largo plazo que son costosos y son muy complicados ponerlos en efectivo. Por ejemplo, el tema de energía nuclear. Yo no soy experto energético, ojo, no me quiero meter en temas que no conozco, pero entiendo que por ahí van las cosas. Para frente a eso, si usted tendría un mecanismo de integración regional para la venta de energía, no solo con Colombia, que en este caso saca partido y saca provecho de la escasez, sino con otros países, ¿no? En su momento se hablaba de eso. Y con momentos actuales se necesita ese tipo de apuestas mucho más regionales, y no se logra solamente pensando que Ecuador es una isla, ¿no? Estamos en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones conversando con el doctor Daniel Pontón, experto o mejor dicho, analista en seguridad. Vamos a seguridad. El discurso del presidente topó dentro de sus ejes el asunto de seguridad, bajar la criminalidad y bueno, desde un tiempo atrás viene siempre halagando a los policías, halagando a las Fuerzas Armadas. Y tomemos en cuenta que el primer trimestre de este 2025 fue el año de mayor violencia, con una tasa de más de 2.500 asesinatos, homicidios intencionales. ¿Cómo vio el discurso en el campo del eje de seguridad del presidente? ¿Y algunas expectativas? Porque no nombró, no sé si se olvidó o por estrategia no nombró el Plan Fénix. Bueno, que el pasa es que el plan Fénix, yo no sé si sea solamente se olvidó, yo creo que también hay una estrategia, ¿no? Plan Fénix fue su ¿O no gran quiso apuesta. resucitarlo? Sí, lo que pasa también, el plan Fénix, hasta ahorita el presidente tiene esta gran deuda de decirnos qué fue el plan Fénix, ¿ya? Y ahorita nos trata de vender una nueva narrativa, digamos, de posicionamiento respecto a cuál es la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y las bandas criminales, básicamente, que creo que ahí está su preocupación principal. Un poco identificando que ese es el gran causa de la violencia que tenemos en este país. Han dado estadísticas diciendo que la mayor cantidad de violencia se concentra en ese tipo de confrontaciones, de bandas criminales que se matan entre ellos, confrontan al Estado y, bueno, afectan a la sociedad civil en general, pero que ahí está el problema. Entonces, si es que yo erradico o busco controlar estas bandas criminales, pues puedo tener un descenso de la criminalidad, del homicidio, que creo que si el presidente lograra eso, pues sería un gran
digamos, una gran fuerza lo que lograra tener su figura como presidente, ¿no? Porque creo que es el gran derrotero. Por tanto, no quiere meterse en la lógica del plan, porque el plan apunta a una estrategia que no la tiene. El presidente va más a los efectos, más que la gran estrategia nacional. El problema del Ecuador es que libra una guerra por si se da por el gobierno sin estrategia. Y las guerras se libran con estrategia. Si no, pregúntele a los grandes pensadores del arte de la guerra. Pero claro, es un presidente que cree más en la parte operativa. Sus ministros están en los territorios, ¿no? Haciendo operativos, como cual más policía militar. Él alaba mucho el trabajo de las policías y las fuerzas militares también. Yo creo que de alguna otra forma tiene una lógica política, pero también hay que entender que también es una institución que está siempre en el ojo del huracán y que hay que felicitarlas porque también logra un trabajo, un desempeño muy fuerte. Hay unos desafíos, hay un sacrificio que hay que reconocer. Y yo creo que el problema no está tanto ahí. Yo creo que el problema es un poco más de institucionalidad, que yo no sé si este proyecto de ley que lanzó ahorita la Asamblea, que está muy en la lógica de lo que es el plan Bukele, ¿no? De ampliar discrecionalidad. Es que Bukele no tiene un plan, ojo. Bukele nunca tuvo un plan. Bukele lo que hizo fue básicamente ampliar sus capacidades discrecionales para encerrar, Y detener la grandes realidad de Ecuador y El Salvador son diferentes, comenzando desde lo territorial y comenzando propiamente desde los grupos mafiosos, tienen otra matriz, pues. Bueno, pero digamos que el problema de las bandas y las pandillas se podría asociar. Más allá del territorio, lo grande que es el territorio. El Salvador no tiene sierra y eso, El Salvador es mucho más homogéneo desde el punto de vista demográfico, social. Eh, esta ley un poco busca ampliar las capacidades discrecionales del presidente para justamente atacar a estos grupos, a estas estructuras criminales, con la potestad de no solamente atacar hechos delictivos, ¿no? Sino a grupos. O sea, ya no solo ustedes lo encerrarían por el hecho de cometer un homicidio, vender armas, extorsionar, sino por el hecho de pertenecer, financiar, facilitar, ¿no? Lo cual a mucha gente le pone los pelos de punta. En un contexto tan polarizado, imagínense lo que significa esa capacidad. Pero hay un riesgo de discrecionalidad ahí. Siempre, siempre. Ese es el gran problema de estos tipos de leyes, que no son, el Ecuador no es el único país que lo ha inventado. Hay por ahí visto un medio de comunicación que es un barrido de varios países que han implementado esto. Italia, El Salvador, Colombia, etcétera. Pero que bueno, El Salvador tiene ese gran problema de los grandes. Lo que pasa es que es lo que se sabe, no se sabe, porque también está bastante controlada el tema de la opinión pública. Pero cuando señor Bukele salga del poder, se van a ver los horrores que se están cometiendo, porque hay mucha gente que ha sido encarcelada por el solo hecho de tener un tatuaje, imagínense. ¿Cómo usted juzga a una persona, ¿no? Juzgar por el hecho de establecer el verbo rector que se llama pertenecer. ¿Qué significa pertenecer a un grupo criminal? ¿Acaso hay un cartel de filiación? ¿Acaso hay algún tipo de registro oficial que le permite decir usted es parte de los tiguerones, usted es parte de los choneros? Y este riesgo aquí sería un poco el asunto de racializar la cosa también, pues. Aparte de, o sea, estamos hablando de grupos Tenemos poblacionales. Por lo tanto, eso cambia mucho la 4 lógica niños de las doctrinaria de lo Malvinas, que es por el ejemplo. derecho común, el derecho penal para la ciudadanía es un derecho que ataca delitos. En este estamos al hecho de un grupo que busca atacar personas o grupos poblacionales específicos. Entonces, ahí hay esos peligros, ¿no? Porque se habla de detenciones para fines investigativos, se habla de obras de allanamiento, Sin ¿sí? autorización. Sin autorización judicial con control posterior. Que ojo, que también aquí hay un tema interesante, que es básicamente lo que la Corte le acaba de negar en febrero, ¿no? Que es básicamente el tema de estado de excepción. Usted con estado de excepción, si usted lo motiva bien, usted puede establecer excepciones y puede establecer allanamientos sin orden judicial. Al parecer también esta lógica de de generar un régimen de conflicto armado interno, sustentado el conflicto armado interno, que le permita tener un estado de excepción sin haber declarado un estado de excepción. Por lo tanto, hable mucho más la capacidad discrecional de la policía para atacar del gobierno y por lo tanto de la policía para determinar qué persona va a la cárcel o no. Eso implicaría que vas a tener grandes grupos poblacionales encerrados en las cárceles. El Salvador tiene una tasa de encarcelamiento de cerca de más de 1000 por cada militante. Ecuador no llega ni a 200. ¿Sí? Con las cárceles que está haciendo, esta cárcel en 4, por ahí vi que eran 800 personas más de alta peligrosidad.
O sea, nuestra capacidad de cárcel con las dos cárceles puede subir a más o menos 30.000 personas de capacidad. Nuestra tasa de crecimiento ya está en 35.000. Con esta ley se va a ampliar de una forma discrecional, pues estamos hablando de grandes conjuntos de personas. En su momento se hablaba de 50.000 personas pertenecientes a bandas criminales. El cual tiene esa capacidad de diseñar una política criminal que implica otra vez una vuelta a un encarcelamiento masivo de población. Y pueden, o sea, volver a explotar las cárceles, ¿no? Porque bajó el asunto de las masacres en las cárceles, pero se trasladaron a la calle, se trasladaron a territorio, llamémosle. Y con esto, porque incluso no se supo, no se sabe hasta ahora, con los detenidos que hubo a partir de la declaratoria de guerra interna, ¿a dónde fueron esos detenidos? ¿Qué pasó con ellos? Lo que pasa es que muchos de ellos, Terroristas que los ya hay un llamaban. poco el juego de la justicia, ¿no? Es sabido que mucha esa gente, la policía y las Fuerzas Armadas hacen operativos, detienen gente que luego son liberados. Y no hay un control y una llamada de alerta de parte del gobierno de decir, bueno, esta gente, pese a los esfuerzos que ha hecho la policía y Fuerzas Armadas, han sido liberados, ¿ya? Él pretende que con estas leyes, que básicamente tiene que allanamientos y generar esta especie de justicia expedita para tratamientos de temas que tienen ligado al tema de conflicto armado interno, que básicamente son acusarlos de terrorismo, ¿no? Grupos criminales que practican el tema de terrorismo no solamente hacen actividades terroristas, sino también financian, ayudan, coadyuvan, ¿no? Por eso se llama economías criminales, ¿no? Actividad. Pero con una policía, con unas fuerzas armadas y con una justicia infiltrada por estos, esto se determinó en el metástasis y en todos estos procesos judiciales que se llevaron a cabo. ¿Cómo se puede hacer una justicia y un plan expedito para en verdad atacar a las bandas criminales, a los grupos organizados? A ver, ahí es justamente lo que se dice, no existe la planificación, porque el plan justamente logra prever estos tipos de, de elementos son elementos que facilitan o que coadyuvan a que este problema se dé ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción, que tiene que ver también con la famosa depuración, la famosa investigación preventiva para evitar que miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía cometan actos delictivos o estén involucrados a las bandas criminales, lo que llama el sistema de contrainteligencia efectivo, ¿no? Lo que pasó ahorita, por ejemplo, con Con los 11. los 11 personas que fallecieron, los 11 militares, hubo una fuga de información dicho por las mismas Fuerzas Armadas. Entonces hay un problema enorme de saber cómo esa información está siendo utilizada, etcétera. Y hay un problema también de complicidad del Estado, ¿no? Que no ha sabido poco cuidar un recurso tan válido y tan necesario en este momento que es la inteligencia, ¿no? Entonces ahí justamente que se necesita también un plan de depuración de la justicia, Ya. de la fiscalía. Ojo, aquí nadie le da un valor. De pronto por el tema que el concepto de Diana Salazar, yo creo que el problema de Diana Salazar, la fiscal de Salazar que renunció ahorita, es que ella abanderó Embajadora, hay un que modelo de decirlo. gestión de la fiscalía que, desde mi perspectiva, para los momentos actuales que tiene este país, para los grandes desafíos que tiene este país en materia de seguridad, debe ser una institución extremadamente rediseñada para esa lógica, que no está a tono. Yo nunca le escuché a Diana Salazar hablar de estos problemas. Nunca le escuché. O sea, cuando ella tiene la Más del responsabilidad. asunto político, ¿no? Claro, el problema más que de la justicia en sí está en la fiscalía. Porque ellos son los que acusan. Ellos son los que le dan pruebas fehacientes para que un juez pueda determinar en función de su pleno conocimiento de la pulcritud de la prueba, etc. No estoy metiendo en temas que yo no soy abogado, pero entiendo. El fiscal es un arma fundamental, una fiscalía fortalecida. Por ejemplo, ¿qué nos dice el plan de Novoa frente a eso? Con este cambio de la fiscal, pues estamos con un nuevo fiscal que está ahorita subrogante, pero estamos a las puertas de la elección de un nuevo fiscal. En unos meses más tendremos. ¿Cuál va a ser y él como jefe de Estado, cuál va a ser la apuesta que él va a hacer frente a la fiscalía? Yo sé que es un pueblo autónomo, pero ahí hay unos intereses nacionales que deben sobreponerse, ¿no? Lo malo que el asunto de la justicia y la fiscalía de los últimos gobiernos han sido simplemente un blindaje al poder y un blindaje al gobierno de turno. Eso lo tenemos de sobra y yo creo que nadie lo puede negar. Yo creo que el problema que tiene el país de los últimos años, básicamente de los últimos 10 años, y sobre todo en lo que se respecta a crisis de seguridad, desde el punto de vista más macro, tiene tres factores fundamentales. ¿Ya? El primer factor tiene que ver con el económico, la economía política.
reducción de los commodities afectó directamente a los sector seguridad, cárcel sobre todo. 2015, cuando cayeron los precios de los commodities, los primeros recortes presupuestarios del sistema carcelario se dieron ahí, en la época del correísmo, y que eso se dio una continuidad. Luego el proceso ideológico, ¿no? O sea, vaya a ver usted la inversión que ha hecho en el sector seguridad en los últimos 8 años, es paupérrima. El famoso concepto de austericidio, visto en su máxima expresión. Porque no se trata de recortar numérico personal, numérico policial, sino inversiones fundamentales. Recién el año pasado se pudo corregir en parte. Vemos a la policía con patrulleros nuevos, etcétera, etcétera. Pero el déficit que cargaba, logístico que cargaba la policía y la Fuerza Armada era histórico. Era terrible en el contexto de una crisis que ya nos venía agobiando. Y el tercer elemento es el ideológico. El concepto de la correización supuestamente del espectro político me parece que le ha pasado mucha factura al país porque ha priorizado tal vez trascendencia política en el sentido de evitar que una fuerza política llegue a gobernar de nuevo. No voy a evaluar esa lógica política, pero hemos perdido de vista los problemas más estructurales que respecto al tema de la seguridad. El ejemplo de la Fiscalía. ¿Qué ha hecho la señora Diana Salazar respecto a sumarse como y que está en la Constitución, ¿no? Ella es la encargada de lo que es la investigación criminal, la responsable, ¿no?, del sistema de investigación criminal, la rectora, para alinear su rol a los grandes desafíos que tiene este país. La Fiscalía está ausente y así es muy complicado avanzar. Más allá de que pongámosle un régimen de excepción para atacar delitos que tienen que ver con el conflicto armado interno, si usted tiene una fiscalía potente en ese sentido, va a ser muy poco lo que va a lograr. Daniel, a todo eso habría que agregar que los gobiernos y este gobierno, ni en su periodo de transición ni en este, creo que tienen en mente reconstituir el tejido social, pues, y no solamente ir por el lado represivo, por el lado de las armas, sin tomar en cuenta que el Estado está ausente en muchísimos lugares, sin tomar en cuenta que el Estado no está atendiendo estas cosas fundamentales como educación, como salud, como vivienda, como servicios óptimos. Y lo que usted dice, Daniel, la desinversión que se ha hecho en los últimos años para una obra social, una obra pública. Bueno, la política social tiene mucha relación con el problema, pero no es una causa fundamental. Yo soy medio enemigo de determinar que el problema que estamos viendo es la pobreza y la equidad. Es que sí tiene raíces ahí, no digo que no, pero lastimosamente no está comprobado que donde hay mayor niveles de pobreza, necesariamente va a haber una proliferación de una cultura de ilegalidad como la que tenemos. Hay otros factores. Tiene que ver, por ejemplo, el problema del narcotráfico, la historia también, ¿no?, de informalidad, el problema de la informalidad, el problema de la representación política que en determinados sectores incide directamente sobre que un territorio esté más marcado por la violencia o no, ¿ya? Pero obviamente hay un problema social. Nosotros habíamos realizado una investigación hace poco sobre el tema de las bandas criminales y el reclutamiento, por ejemplo. ¿A quién se recluta, pues? Claro, el problema era que estamos ¿Y hablando dónde de también? niñas y adolescentes. Y ahí el problema es que surgió, por ejemplo, que la distancia entre una banda criminal y las personas que están siendo víctimas de esto no es tan lejana. Yo creo que el problema de las bandas criminales en el Ecuador ya no es solo un problema criminal, es un problema social, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos estos chicos con las encuestas que se hizo revelaban que dentro de las bandas criminales eran conocidos. Y inclusive familiares, en Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, ahí sería una política preventiva. Claro, la idea es cómo crear una especie de política de prevención para evitar que nuevas niñas y adolescentes formen parte de esas bandas. Yo decía, el problema es que las bandas criminales, de alguna otra forma, le han ganado la batalla cultural al gobierno. ¿Por qué le dio la batalla cultural? Porque nosotros podemos escandalizar por los errores que están cometiendo, pero en ciertos sectores de la población no. ¿Sí? Y es ahí donde se debe llegar, con una especie de contracultura. ¿Ya? Por ejemplo, hasta qué punto son tan populares ciertos ritos de iniciación, ciertas lógicas de Ya adhesión. se vuelve una El opción. problema era el económico. Y se vuelve una opción eso Mucha ya. gente declaraba que lo que hacían estas bandas era terrible, que tenían miedo, Pero pero era parte de su cotidianidad.
Ya Entonces, se normaliza, se vuelve cotidiano, se se hace vuelve normal cotidiano. Por lo tanto, el hecho de usted estar dentro de una banda criminal o no, ya no es cuestión de opción, es y una se cuestión vuelve de una vida. forma de vida ya, pues. Exacto. Si usted es su mamá, si su mamá tiene un problema de un déficit, tiene una enfermedad y necesita ser tratada urgentemente, y si usted no tiene esos medios, porque aparte los hospitales a veces no funcionan, etcétera, ¿usted dónde recula? El poder de las usted ya le dé un favor a la banda, hace un ejercicio, sea como campanero, sea como vendedor de drogas, sea como, o de pronto chicos que se dedican ya al descuartizamiento. Daniel, vamos terminando. Quisiera para terminar así brevemente, usted como conocedor, como analista, estudioso de los temas de seguridad, ¿qué le augura a este país de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con este país en asuntos de violencia, de seguridad? ¿Qué terreno vamos a seguir pisando nosotros? Siempre hay como tres escenarios, ¿no? Como son bastante obvios, ¿no? El escenario es el peor, que diríamos que se va a incrementar y se va a agudizar estos problemas y vamos a llegar a niveles mucho más profundos. Digamos, yo entendería que las acciones que hace el gobierno de alguna otra forma permiten neutralizar esto, no corregir de fondo los problemas. La otra es que un poco nos mantengamos como estamos, es decir, ya una especie de normalización de la violencia, que creo que es lo que va a pasar, ¿no? Ya he visto algunos discursos de cierta gente que hace opinión pública, sobre todo en tema comunicacional, diciéndome, bueno, miren, mire el caso de México, en 6 años de sexenio como es de López Obrador, se han muerto 200.000 personas, bla, 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 ¿no? Un poco ya puede ser paraguas de lo complicado que puede ser esto. Pero eso implicaría que, bueno, básicamente el problema de la inseguridad va a ser parte del paisaje urbano. Y la pregunta es qué inversión extranjera va a venir, qué turismo se va a fomentar frente a eso. Y me parece que vamos a vivir mucho de eso. Y el tercero, bueno, que vamos a ver una reducción tipo Bukele, reducción de la tasa de homicidios abrupta y un mejoramiento de las condiciones de seguridad, que todo el mundo apuesta a eso. Y frente a eso, pues ojalá pase, ¿no? Pero obviamente no a qué costo. O sea, hay que evaluar el costo también, porque no vamos para frente a eso a renunciar a ciertas cosas que son temas tan básicos, por ejemplo, perder nuestra condición de humanidad, ¿no? Lo que pasó con los chicos de las Malvinas, ¿no? ¿Corremos el riesgo de perder la guerra? El concepto de guerra es complicado, por eso es que la Corte se hace tantas vueltas con respecto a determinar el concepto de conflicto armado interno, porque realmente es un país bastante sui. Yo creo que es el único país de la región, al menos, que ha declarado un conflicto armado interno para atender este tipo de problemáticas. Ni Colombia en su momento, cuando había el conflicto ahí por el tema de guerrillas, lo declaró por los temas que implicaba reconocer un conflicto armado interno respecto al tema de desplazamiento, tema de cómo es de refugio, etcétera, ¿no? A nivel internacional, sobre todo, ¿no? ¿No? Pero Ecuador ya decretó un conflicto armado, una medida muy dura, muy, muy arriba, muy de grupo de facciones o se disputa sobre el Estado, que podemos tener ciertos temas, ciertos aspectos que están relacionados, que a veces aparecen, por ejemplo, lo que pasó hace 2 semanas con el tema de las 11 personas, de estos 11 militares que murieron. Se podría configurar ahí una lógica de conflicto armado, pero que aparece. Es un monstruo que tiene como, no muestra su cara real. Por lo tanto, es muy complicado poderlo atacar desde la lógica de una guerra convencional, pero también no hacerlo implicaría también un poco mirar las cosas por otro lado. Entonces, es una realidad muy compleja. El presidente ha decidido que el conflicto armado interno es la mejor herramienta para atentar eso, porque justamente le da esa capacidad de tener plenos poderes, ¿no? Bueno, terminamos con esto, sí. Cor- Corremos el riesgo de caer y llegar a ser un Estado fallido, un narcoestado, un Estado terrorista. Así brevemente, Daniel. Tal vez eso son narrativas bastante exageradas, ¿no? En su momento se hablaba de eso, porque el hecho de que un país no controle sus cárceles ya me parece que, por lo menos en materia carcelaria, pues es un Estado fallido. Lo que se ve últimamente no es que el Estado fallido es como que un Estado está coludido por el crimen organizado, por el terrorismo, y básicamente que domina a los terroristas el crimen organizado en temas tan complejos como un territorio, por ejemplo. Usted sale aquí, posiblemente su vida es normal, tranquila, y no por eso quiere decir que esto es un Estado fallido, porque dice, bueno, me desarrollo normalmente. Pero tal vez hay territorios específicos donde sí hay problemas enormes de legitimidad del Puntuales. Estado, puntuales, ¿no? Yo no creo que eso va a pasar en el país. O sea, más allá que siempre va esa narrativa, ¿no? Rimbombante, que somos un Estado fallido. Pero creo que desde el punto de vista más fáctico, el problema es que el Ecuador está perdiendo un poco
el norte, el control sobre ciertos territorios, que no busca la manera de recomponer un poco porque las medidas que se han establecido son bastante parcializadas, son bastante focalizadas, son bastante eh, mm, como medidas, ¿no? Fragmentadas, sin entender que hay un problema mucho más profundo respecto a eso, ¿no? Un poco este proyecto de ley ataca eso, quiere decir, por ejemplo, habla de reactivación económica de ciertos sectores, ¿sí? Pero, ojo, yo voy a hacer una crítica al proyecto de ley. No dice nada respecto al narcotráfico, ¿no? A gran escala, que yo creo que ahí está la principal industria de la economía criminal, ¿no? Con esta realidad, con este peso que tiene el Ecuador ahora mismo, el señor Noboa ofrece un nuevo Ecuador. ¿Cómo? ¿Hay, ¿Hay espacio para ese nuevo Ecuador con todo esto? Yo creo que siempre va a haber espacio, yo le deseo lo mejor, ¿no? Más allá, si me gusta o no me gusta, le deseo lo Y mejor. él dice que no es un eslogan de campaña, sino que es una cosa que Todos los ofrece. presidentes han legado con el Ecuador, ¿no? En su momento Moreno lo dijo, el presidente Lazo persiguió el Ecuador del encuentro, que ahorita inclusive lo utilizaron en contra de él. El presidente habla de nuevo Ecuador, son eslogans, ¿no? Un poco busca ilusionar, pero yo creo que el nuevo Ecuador necesita mucho más concreciones, que uno mismo lo vamos a hacer. Y yo creo que ese es el gran déficit que tiene ahorita el presidente, saber comunicar cómo lo va a lograr, ¿sí? Y ya es ahí donde creo que hay que trabajar, ¿no? Claro, la pregunta pendiente que queda es el cómo y con qué ¿Con también, qué? ¿verdad? Deba a llevar a cabo el presidente Noboa sus 4 años de Y gestión sobre que lo todo ha tomando en comenzado. cuenta que el cómo implica financiamiento. Ayer Claro, ¿con justamente hubo qué, un no? programa, un programa de televisión de un colega del IAN decía, bueno, ¿y cómo se va a concretar en temas de financiamiento? ¿No? Si no lo financias, no existe. Y ese es el gran desafío que tenemos, porque es un país que tiene bastante limitaciones económicas en este momento, ¿no? Muy bien, el debate, la inquietud, la preocupación, la incertidumbre quedan abiertos. Agradezco la presencia del doctor Daniel Pontón, analista en seguridad y docente universitario, por haber comparecido este día aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. Seguiremos invitándole, Daniel, para seguir disipando este sinnúmero de dudas, este sinnúmero de sospechas que ahora mismo ciernen sobre la cabeza, no del presidente nomás, sino de los 18 millones de ecuatorianos que vivimos aquí y buscamos todos los días una manera digna de vivir, una manera digna de heredar un Ecuador a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gracias, Daniel, muy Muchísimas amable. gracias, igualmente. ¿Sí? Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico a través de Utopía Comunicaciones. Seguiremos analizando, hablando y conversando sobre los temas que nos preocupan y nos agobian a los y las ecuatorianas. Hasta pronto.